Bienvenidos a este video de cálculo integral titulado Sumas finitas y notación sigma. A continuación veremos las propiedades de las sumatorias y probaremos algunas fórmulas que nos serán útiles para calcular más adelante integrales entre dos puntos de la recta numérica empleando la definición. Empecemos con una anécdota de Carl Friedrich Gauss, quien es apodado el príncipe de las matemáticas o también el príncipe de los matemáticos. Gauss nació en Brunswick, Alemania en el año de 1777 y murió en 1855. A continuación veremos por qué es considerado uno de los grandes genios de la humanidad. Con menos de 10 años de edad, estando en la escuela, su maestro de matemáticas preguntó en clase: ¿cuál es el resultado de la suma de los números del 1 al 100? El niño Gauss dio una respuesta que sorprendió a su maestro. Veamos cuál fue. Lo primero que hizo Gauss fue escribir la misma suma pero al revés, es decir, empezando primero desde el 100 y terminando en 1, para obtener estas dos sumas que vemos en pantalla. Luego, notó que al sumar los primeros números de cada fila el resultado era 101, pero lo que realmente lo sorprendió fue darse cuenta de que en realidad la suma de los segundos números era también 101, al igual que la suma de los terceros, cuartos, etc. El número 101 aparecía entonces 100 veces, y sumar 100 veces 101 es muy fácil, basta multiplicar 101 por 100, o lo que es lo mismo, ponerle dos ceros al 101 para obtener 10.100. En otras palabras, 10.100 es el doble de lo que su maestro preguntó. Por lo tanto, Gauss concluyó que la suma de los números del 1 al 100 es 5050. Aparte de lo asombroso que puede resultar el método empleado por Gauss cuando aún era un niño para sumar los números del 1 al 100, podemos generalizar dicho procedimiento para conocer cuál es la suma de los primeros n números naturales. Veamos. Llamemos S a la suma de los números naturales desde 1 hasta n. Escribamos esta suma en orden invertido, la cual también es S, pues por la propiedad conmutativa de la suma, el orden de los sumandos no altera el total. Sumemos ambos lados de la igualdad para obtener 2s igual a n más 1 más n más 1, etc. Como el término n más 1 aparece n veces, entonces tenemos que 2s es igual a n veces n más 1. Obtenemos así nuestro primer resultado de este video. La suma de los números naturales desde 1 hasta n es n por n más 1 medios. Por ejemplo, si queremos sumar los números desde 1 hasta 20, nuestro n aquí será 20. Y en consecuencia, n más 1 será 21. Por lo tanto, empleando la fórmula tendríamos 20 por 21 dividido 2. Pero 20 dividido 2 es 10 y 10 por 21 es 210. Introduzcamos ahora la notación sigma para las sumas. Vemos aquí las 24 letras mayúsculas del alfabeto griego, el cual data de alrededor del siglo IX a.C. La 18ª letra es sigma, que corresponde a nuestra letra S. Sigma es empleada para denotar sumas, o también denominadas sumatorias. Para tal efecto se emplean dos letras igualadas y dispuestas debajo de sigma, en este caso i igual a m, y una letra encima de sigma, que en este caso es n. La letra i, que llamaremos índice, es un contador, y el término a sub i, que aparece al frente de sigma, es una función, que es evaluada en los números i igual m hasta i igual n. Cada uno de estos términos son los sumandos. Tenemos pues que la notación que mostramos en pantalla representa la suma a sub m más a sub m más 1, etc. hasta a sub n, y la leemos como la suma de los a sub i con i desde m hasta n. Por ejemplo, la suma de i con i desde 1 hasta n es aquella compuesta por los sumandos que se obtienen al reemplazar i por los valores desde 1 hasta n, 1 más 2, etc. hasta n. Es decir, precisamente la suma que acabamos de deducir con el procedimiento empleado por Gauss para sumar los números del 1 al 100. En otras palabras, n por n más 1 sobre 2. Si el término a sub i es constante, esto quiere decir que a medida que i toma distintos valores, a sub i siempre tomará el mismo valor. Así, la suma con i igual a 1 hasta n de la constante c será c, etc. n veces, y el resultado de esta suma es n por c.
Si queremos calcular la suma con i desde 1 hasta n de una constante c por a sub i, obtenemos c a sub 1 más c a sub 2, etc. hasta c a sub n. Al tomar factor común c, nos queda c que multiplica a la suma a sub 1 más a sub 2, etc. hasta a sub n, y esta última se puede representar como la suma con i desde 1 hasta n de a sub i. Nos podemos referir a esta situación como la propiedad que tiene la notación sigma de ser lo mismo tener una constante como factor dentro de la suma o por fuera. Muchas veces decimos informalmente que las constantes pueden salir de las sumatorias. La suma con i desde 1 hasta n de a su vez la suma a sub i más b sub i es a sub 1 más b sub 1 más a sub 2 más b sub 2, etc. hasta a sub n más b sub n. Por la propiedad conmutativa y asociativa de la suma, podemos agrupar primero los términos que contienen a y luego los términos que contienen b. De esta forma tenemos la suma de a sub 1 hasta a sub n más la suma de b sub 1 hasta b sub n. Si prestamos un poco de atención, veremos que si lo que tenemos es a sub i menos b sub i, al realizar el mismo procedimiento obtenemos la resta de las dos sumatorias. Esta propiedad nos dice que la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias y que la sumatoria de una resta es la resta de las sumatorias. Al conjunto de los tres últimos resultados los llamaremos propiedades de las sumatorias. La sumatoria desde i igual 1 hasta n de una constante es n veces la constante. La sumatoria de una constante por a sub i es la constante por la sumatoria de a sub i. Y la sumatoria de una suma o resta es respectivamente la suma o resta de las sumatorias. A las últimas dos propiedades se les conoce como propiedades de linealidad. Calculemos ahora la suma con i desde 1 hasta n de i al cuadrado, es decir, la suma de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, etc. hasta n al cuadrado. Conoceremos el valor de esta suma mediante el siguiente truco. Calculemos de dos formas distintas la suma con i desde 1 hasta n de 1 más i a la 3 menos i a la 3. La primera forma en que calcularemos será simplificando lo que aparece entre los corchetes. 1 más i al cubo es 1 más 3 veces 1 al cuadrado por i más 3 veces 1 por i al cuadrado más i al cubo y restamos i al cubo. Al cancelar i3 menos i3 obtenemos la suma de 1 más 3i más 3i2. Aplicamos la propiedad de la sumatoria de una suma para separar la expresión en la suma de tres sumatorias. Luego aplicamos la propiedad de sacar las constantes y finalmente aplicamos las fórmulas que conocemos. La suma del número 1 n veces es n, la suma de i es n por n más 1 sobre 2 y el último término es 3 veces la suma de i al cuadrado, que es lo que queremos hallar. Este será nuestro primer cálculo. El segundo cálculo consistirá en expandir la suma reemplazando i por 1, 2, etc. hasta n. Reemplazando i por 1 obtenemos 1 más 1 al cubo menos 1 al cubo. Al reemplazar por 2, 1 más 2 al cubo menos 2 al cubo. Luego 1 más 3 al cubo menos 3 al cubo, etc. El penúltimo término es 1 más n menos 1 al cubo menos n menos 1 al cubo. Y el último término 1 más n al cubo menos n al cubo. Es decir, 2 al cubo menos 1 al cubo más 3 al cubo menos 2 al cubo más 4 al cubo menos 3 al cubo, etc. El penúltimo término es n al cubo menos n menos 1 al cubo y el último 1 más n al cubo menos n al cubo. Podemos observar que hay términos que se pueden simplificar. El 2 al cubo aparece como primer término de lo agrupado en los primeros corchetes y aparece con signo negativo como segundo término de lo agrupado en los segundos corchetes. Lo mismo ocurre con el 3 al cubo, teniendo en cuenta los segundos y terceros corchetes. Y en general, el primer término de lo agrupado en unos corchetes aparece con signo negativo como segundo término de los siguientes corchetes. Por lo tanto, podemos simplificar significativamente la expresión para obtener 1 más n a la 3 menos 1. Ahora, 1 más n a la 3 menos 1 es lo mismo que 1 más 3n más 3n2 más n3 menos 1. Y simplificando, esto es
3n más 3n2 más n3. Este es nuestro segundo cálculo. Tenemos entonces una expresión calculada de dos formas. Por lo tanto, estos dos cálculos deben ser iguales. Igualemos entonces para obtener n más 3n por n más 1 sobre 2 más 3 veces la suma de i al cuadrado igual a 3n más 3n2 más n3. Empecemos a despejar la suma de i al cuadrado. En primer lugar, el n que aparece en el lado izquierdo lo pasamos al lado derecho como menos n y lo sumamos con el 3n del lado derecho obteniendo 2n. También pasamos el 3n por n más 1 sobre 2 al lado derecho cambiándole el signo. Dividimos toda la igualdad por 3 y realizamos la suma de fracciones del lado derecho de la igualdad. El común denominador es 6. Entonces, en el numerador obtenemos 4n más 6n2 más 2n3 menos 3n que multiplica a n más 1. Expandimos el último paréntesis para obtener menos 3n2 menos 3n y simplificamos. Con n3 tenemos 2n3, con n2 tenemos 6n2 menos 3n2 que es 3n2 y con n tenemos 4n menos 3n que es n. Tomamos factor común n y obtenemos n que multiplica a 2n cuadrado más 3n más 1. Este último trinomio se deja factorizar como n más 1 que multiplica a 2n más 1. Llegamos entonces al resultado que buscábamos. La suma con i desde 1 hasta n de i al cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Resumiendo, tenemos el siguiente par de fórmulas. Estas serán útiles para calcular integrales definidas. Adicionalmente, presentamos la fórmula para la sumatoria con i desde 1 hasta n de i al cubo, la cual da como resultado n por n más 1 medios al cuadrado. Esta última fórmula se puede probar en forma similar a la última fórmula que probamos. Hemos llegado al final de este video. Hasta pronto.